Viernes, 6 de diciembre de 2024. Materia constitucional. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 25. Registro digital, 202-9660. Tipo, jurisprudencia. Desplazamiento forzado interno. El acceso a los mecanismos jurisdiccionales y a las medidas de reparación integral no debe condicionarse. Hechos. Una familia víctima de desplazamiento forzado interno promovió amparo indirecto para reclamar de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas la omisión de dictar de oficio las medidas de reparación integral, especialmente la relativa a la compensación, así como la inconstitucionalidad del artículo 144, párrafo primero, de la Ley General de Víctimas que prevé la presentación de un escrito de solicitud para acceder a los recursos relativos, por violar su derecho a la reparación integral. El juez de distrito sobreseyó en el juicio por inexistencia del acto reclamado, al no haberse presentado el referido escrito. Contra esa determinación la parte quejosa interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce que es a través del derecho de acceso a la justicia que puede lograrse una solución duradera al fenómeno de desplazamiento forzado interno, ya que son los mecanismos jurisdiccionales y de reparación los que proporcionan los medios necesarios para que las personas desplazadas puedan recuperar la situación que guardaban antes del hecho que las obligó a dejar su lugar de residencia habitual, por lo que el acceso a dichos mecanismos no debe condicionarse. Justificación. El derecho de acceso a la justicia no solo se manifiesta ante órganos jurisdiccionales, sino también ante instancias administrativas encargadas de atender y materializar derechos humanos, como los de las víctimas de violaciones a derechos humanos. El reconocimiento de que el Estado falló en su deber de promover, respetar, proteger y garantizar tales prerrogativas obliga a las autoridades a procurar que la operatividad de los procedimientos administrativos diseñados con el fin de resarcir los derechos de las víctimas sea asequible para evitar una eventual revictimización o la continuidad de la situación que los vulnera. Máxime cuando la debida atención de estas instancias administrativas se constituye como el único medio a través del cual puede accederse a la reparación integral del daño que corresponde a personas víctimas de violación a derechos humanos. Primera sala. 2 de 25. Registro digital, 202-9661. Tipo, jurisprudencia. Desplazamiento forzado interno. La reparación integral debe atenderse conforme a la especial situación de cada una de las personas afectadas, sobre todo si se trata de grupos vulnerables. Hechos. Una familia víctima de desplazamiento forzado interno promovió amparo indirecto para reclamar de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas la omisión de dictar de oficio las medidas de reparación integral, especialmente la relativa a la compensación, así como la inconstitucionalidad del artículo 144, párrafo primero, de la Ley General de Víctimas que prevé la presentación de un escrito de solicitud para acceder a los recursos relativos, por violar su derecho a la reparación integral. El juez de distrito sobreseyó en el juicio por inexistencia del acto reclamado, al no haberse presentado el referido escrito. Contra esa determinación la parte quejosa interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce que el desplazamiento forzado interno es un fenómeno social complejo que impacta de forma multilateral a quienes lo padecen y que las afectaciones que causa ponen a las víctimas en una especial condición de vulnerabilidad e indefensión que debe atenderse conforme a la especial situación de cada una de ellas, sobre todo si se trata de grupos vulnerables. Justificación. El artículo 22, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce y protege el derecho a no ser desplazado. El fenómeno del desplazamiento forzado interno incide en los derechos a la seguridad personal, a la propiedad, a un nivel de vida adecuado, al trabajo, a la vivienda o alojamiento, a la salud, a la educación y al acceso a la justicia, entre otros, por lo que constituye una violación a derechos humanos. Existen diversos documentos, como los principios de los desplazamientos internos y los informes periódicos que presenta la Relatoría Especial sobre los Derechos Humanos de los Desplazados de la Organización de las Naciones Unidas, que permiten dirigir el actuar de las autoridades en relación con las obligaciones derivadas de la protección de las víctimas de desplazamiento forzado interno que se manifiestan en al menos 3 etapas distintas. 1. Antes del traslado,
preventivo, 2, durante el traslado, y 3, después del traslado, lo que implica el reasentamiento o retorno al lugar de origen. Los derechos de las personas afectadas por esta situación, en especial, mujeres, niñas, niños y adolescentes, jóvenes y personas de la tercera edad deben ser atendidos de manera reforzada conforme a sus casos particulares, a través de medidas de carácter positivo para revertir los efectos de su condición de debilidad, vulnerabilidad e indefensión. Primera sala. 3 de 25. Registro digital, 202-9677. Tipo, jurisprudencia. Interés fiscal. El artículo 141, fracción B, del Código Fiscal de la Federación, al establecer que los contribuyentes podrán garantizarlo con títulos valor solo en caso de que se demuestre imposibilidad de garantizar la totalidad del crédito mediante las otras formas previstas en el mismo numeral, respeta el principio de razonabilidad legislativa. Hechos. Una persona promovió juicio de amparo indirecto en contra del artículo 141, fracción B, del Código Fiscal de la Federación vigente en 2022, el cual establece que los contribuyentes podrán garantizar el interés fiscal con títulos valor o cartera de crédito solo en caso de que se demuestre imposibilidad de garantizar la totalidad del crédito mediante las otras formas previstas en el mismo precepto. Al respecto, argumentó que el numeral impugnado no satisface las exigencias del principio de razonabilidad porque el legislador, sin expresar alguna justificación en el dispositivo o en la exposición de motivos, estableció restricciones para garantizar el interés fiscal a través de títulos valor. El juez de distrito que conoció del asunto sobreseyó en el juicio. Inconforme, la parte quejosa interpuso recurso de revisión y el Tribunal Colegiado del Conocimiento revocó el sobreseimiento decretado y reservó jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 141, fracción B, del Código Fiscal de la Federación es acorde al principio de razonabilidad legislativa porque la medida implementada tiene un fin constitucionalmente válido. Es idónea para alcanzar la finalidad buscada por el legislador y no afecta desproporcionalmente otros bienes constitucionales. Justificación, de la literalidad de la disposición mencionada, de su proceso legislativo, así como de una interpretación en conjunto con las normas que rigen el procedimiento administrativo de ejecución. Es posible colegir que la intención del legislador fue otorgar a los contribuyentes otra manera de cumplir con su obligación de garantizar el interés fiscal a través de títulos valor, pero consideró necesario que fuera una medida excepcional por las cargas y complejidades que supondría para el Estado obtener el monto de lo adeudado por medio de la garantía referida. En ese sentido, dicho dispositivo tiene una finalidad constitucionalmente válida sustentada en el artículo 31, fracción 4, de la Constitución General, del que se desprende que el sistema tributario tiene como objetivo recaudar los ingresos que el Estado requiere para satisfacer las necesidades básicas de la comunidad, de manera que éste resulte justo, equitativo y proporcional con el propósito de procurar el crecimiento económico y la más adecuada distribución del ingreso y la riqueza para él. Desarrollo óptimo de los derechos tutelados por la Constitución. Asimismo, existe una racional correspondencia entre la medida decretada y las finalidades trazadas, pues al establecer que para poder garantizar el interés fiscal a través de títulos valor es necesario que los contribuyentes demuestren la imposibilidad de garantizar la totalidad del crédito mediante los otros supuestos previstos en el numeral, es claro que se tendrá que privilegiar el uso de otras formas o medios de garantía que el legislador consideró de mayor asequibilidad para obtener el monto del crédito adeudado, mismo que, en su oportunidad, será utilizado por el Estado para satisfacer necesidades de carácter público. Finalmente, la medida no es desproporcionada en afectación a otros bienes constitucionales, pues con esta no se limita derecho alguno, por el contrario, se otorga al contribuyente otra forma de cumplir con su obligación de garantizar el interés fiscal. Primera sala. 4 de 25. Registro digital, 202-9696. Tipo, jurisprudencia. Prueba pericial en el juicio mercantil. El artículo 1253, fracción, del Código de Comercio vulnera los derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso de la parte oferente, al requerir el domicilio del perito en el escrito de ofrecimiento de la prueba.
Hechos, una persona demandó el pago de diversas prestaciones, resultantes de un pagaré. Para controvertir la autenticidad de la firma del título, la parte demandada ofreció la prueba pericial en grafoscopía. El juzgado mercantil desechó de plano la prueba por no haberse señalado el domicilio del perito, de conformidad con el artículo 1253, fracción, del Código de Comercio. Posteriormente, el juzgado emitió sentencia en la que condenó al demandado al pago de las prestaciones reclamadas. Mediante juicio de amparo directo, el demandado reclamó la inconstitucionalidad del artículo 1253, fracción, citado. El tribunal colegiado negó el amparo por estimar inoperantes los conceptos de violación. El quejoso interpuso recurso de revisión en el que combatió la inoperancia decretada y reiteró su reclamo sobre la inconstitucionalidad de la norma. Criterio jurídico. El artículo 1253, fracción, del Código de Comercio vulnera los derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso de la parte oferente. Al requerir el domicilio del perito en el escrito de ofrecimiento de la prueba pericial en el juicio mercantil. Justificación. Si bien las legislaturas tienen libertad configurativa para establecer el procedimiento y los requisitos para la tramitación y admisión de las pruebas periciales, estos requisitos deben ser de idoneidad, utilidad y trascendencia para su finalidad, sobre todo cuando la omisión de cumplir con alguno de los requisitos conllevará el desechamiento de plano de la prueba. Esto es necesario para garantizar el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva de la parte oferente. Ahora, del libro quinto, título primero, capítulo 15, del Código de Comercio relativo a la prueba pericial. No se advierte que el domicilio del perito sea un requisito necesario para tramitar o llevar a cabo alguna actuación procesal que verse sobre la admisión, preparación o desahogo de la prueba. Conforme a las fracciones 3, 4 y 7 del artículo 1253 del Código de Comercio. Son las partes quienes tienen la carga de que sus peritos presenten el escrito de aceptación y protesta del cargo y el posterior dictamen respectivo, incluso, las partes tienen la carga de presentar a los peritos cuantas veces sea necesario al juzgado. Asimismo, conforme a los artículos 1254 y 1256, las vistas y notificaciones relacionadas con los peritos propuestos se realizarán a las partes. En ese sentido, en atención al principio dispositivo que rige en el juicio mercantil, la porción normativa y domicilio de la fracción y del artículo 1253 se configura como un formalismo procedimental en la etapa judicial del proceso que obstaculiza injustificadamente la defensa de las posturas de las partes mediante la prueba pericial. Lo anterior, pues no se advierte la necesidad de que la persona juzgadora conozca el domicilio del perito desde el escrito de ofrecimiento de la prueba pericial para preparar o desahogar la prueba de forma satisfactoria. Primera Sala. 5 de 25. Registro digital, 202-9699. Tipo, jurisprudencia. Reparación integral del daño por violaciones a derechos humanos. Es constitucional el artículo 144, párrafo primero, de la Ley General de Víctimas, que establece la carga procesal de presentar el escrito de solicitud para acceder a los recursos de compensación. Hechos. Una familia víctima de desplazamiento forzado interno promovió amparo indirecto para reclamar de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas la omisión de dictar de oficio las medidas de reparación integral, especialmente la relativa a la compensación, así como la inconstitucionalidad del artículo 144, párrafo primero, de la Ley General de Víctimas que prevé la presentación de un escrito de solicitud para acceder a los recursos relativos, por violar su derecho a la reparación integral. El juez de distrito sobreseyó en el juicio por inexistencia del acto reclamado, al no haberse presentado el referido escrito. Contra esa determinación la parte quejosa interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que es constitucional el artículo 144, párrafo primero, de la Ley General de Víctimas. Justificación. Exigir la presentación de este tipo de escritos representa un parámetro objetivo que permite la transparencia de los procedimientos y evita actividades discrecionales por parte de las autoridades en las que se deje a su arbitrio los casos en los que puede cuantificarse la compensación de oficio y los que tienen que llevarse a petición de parte. Su presentación no constituye una carga desproporcionada porque es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establecer requisitos no pugna con los derechos públicos subjetivos de las personas.
máxime cuando existe una justificación para su instauración. La Ley General de Víctimas prevé la posibilidad de que éstas accedan a la Asesoría Jurídica Federal para coadyuvar en el acceso a los citados mecanismos y lograr la reparación integral. Sin embargo, las autoridades no deben soslayar su obligación respecto a las víctimas para lograr el acceso efectivo a las medidas de reparación. Por ello, ante la existencia de causa de pedir, tal requisito no debe interpretarse de manera rígida ni llevarse al extremo de exigir formalismos rigurosos, pues ello tornaría nugatorios los derechos de acceso a la justicia y a la reparación integral. Primera Sala. 6 de 25. Registro Digital, 202-9705. Tipo, jurisprudencia. Suspensión provisional. Procede concederla con efectos restitutorios provisionales en contra de la negativa del Ministerio Público de permitir a las personas presuntamente indiciadas el acceso a los registros de una carpeta de investigación. Únicamente cuando el órgano jurisdiccional de amparo cuente con elementos para establecer, aún indiciariamente, que la persona quejosa se ubica en alguno de los supuestos que se deducen de los artículos 20. Apartado B, fracción B, de la Constitución Federal, 113, fracción 8, y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hechos, un pleno de circuito y un pleno regional, al resolver los correspondientes asuntos que se sometieron a su respectiva jurisdicción, arribaron a posiciones opuestas con relación a la procedencia de la suspensión provisional en amparo indirecto, con efectos restitutorios provisionales, en contra de la negativa u omisión ministerial de permitir a las personas presuntamente indiciadas el acceso a los registros de la carpeta de investigación. Criterio jurídico. Por la naturaleza de la negativa u omisión del Ministerio Público de permitir el acceso a personas presuntamente indiciadas a los registros de la respectiva carpeta de investigación, es jurídica y materialmente posible otorgar la suspensión provisional con efectos restitutorios o de tutela anticipada, precisamente, para que esas personas estén en condiciones de imponerse de los correspondientes registros. Sin embargo, la persona juzgadora de amparo, en ejercicio pleno de su arbitrio, debe evaluar por sus propios méritos cada caso específico a partir del estudio ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación al interés social y no contravención a disposiciones de orden público, para determinar si a partir de la información proporcionada en la demanda de amparo y sus anexos o de aquella de la que tenga conocimiento por ser un hecho notorio y se ponga de manifiesto, aún indiciariamente, que la persona quejosa se ubica en alguno de los supuestos que se deducen de los artículos 20, apartado B, fracción B, de la Constitución Federal, 113, fracción 8, y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, o bien, que se hayan realizado actos de molestia en su contra. Justificación, la lectura conjunta de los artículos 6, apartado A, fracción I, de la Constitución Federal, 113, fracción 12, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 218, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como de la jurisprudencia constitucional en la materia. Permite establecer que la información generada con motivo de la investigación de los delitos a cargo del Ministerio Público, por regla general, detenta el carácter de reservada frente al derecho fundamental de acceso a la información pública. Sin embargo, del contenido de los artículos 20, apartado B, fracción B, de la Constitución Federal, 113, fracción 8, y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en congruencia con los derechos fundamentales de debido proceso y defensa adecuada, así como del principio de presunción de inocencia, se desprende que la persona investigada o probable responsable adquiere la titularidad del derecho subjetivo de acceso a los registros de la correspondiente investigación penal, cuando, y, se encuentra detenida. 2. Ha sido citada a comparecer ante la autoridad ministerial para rendir declaración o entrevista. 3. Ha sido sujeta a algún acto de molestia. En términos del artículo 266 de la legislación procesal penal, o bien, 4. Ha sido citada para comparecer ante la autoridad jurisdiccional. Por tanto, la interpretación armónica y sistemática de los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal, 128, 138 y 147, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, con relación a la doctrina jurisprudencial desarrollada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto,
Permite establecer que por la naturaleza permanente de la negativa ministerial u omisión de permitir a las personas presuntamente indiciadas el acceso a la carpeta de investigación, es jurídica y materialmente posible otorgar su suspensión provisional con efectos restitutorios. No obstante, para verificar si la concesión de la medida suspensional con efectos de tutela anticipada no afecta al interés social o disposiciones de orden público en mayor medida que la apariencia del buen derecho, la persona juzgadora de amparo debe constatar, en cada caso concreto, que la información proporcionada en la demanda de amparo, sus anexos o de la que tenga conocimiento, permite establecer en grado indiciario o suspensional que la persona quejosa se ubica en alguno de los supuestos que se deducen de los artículos 20, apartado B, fracción B, de la Constitución Federal, 113, fracción 8, y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, o bien, que se ha materializado en su contra algún acto de molestia. Sin soslayar que la concesión de la suspensión con efectos de tutela anticipada, en algunos casos, implicará un eventual riesgo de dejar sin materia el juicio de amparo. Sin embargo, para evitar la consumación irreparable a derechos fundamentales, la persona juzgadora habrá de privilegiar la lógica tutelar del juicio constitucional y sostener la procedencia de la medida suspensional. Primera Sala. 7 de 25. Registro digital, 202-9710. Tipo, aislada. Violencia familiar. La expresión o análoga contenida en el artículo 221 del Código Penal del Estado de Guanajuato no vulnera el principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad. Hechos: una mujer sostuvo una relación de noviazgo con un hombre durante 7 años aproximadamente. En esa relación existió violencia física y psicológica en contra de la mujer, consistente en golpes, insultos y amenazas, dentro de su domicilio, centro de trabajo y espacios públicos. La víctima denunció los hechos mencionados y en el juicio oral se dictó sentencia condenatoria por el delito de violencia familiar, determinación que se modificó en lo relativo a la cuantía de la pena en segunda instancia. Inconforme, el sentenciado promovió juicio de amparo directo en el que argumentó que el artículo 221 del Código Penal del Estado de Guanajuato es contrario al principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad, porque no establece que debe entenderse por relaciones análogas al matrimonio o concubinato. El tribunal colegiado negó la protección constitucional al considerar que el precepto impugnado es válido. La parte quejosa interpuso recurso de revisión y el tribunal colegiado lo envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la resolución del tema de constitucionalidad. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la expresión o análoga contenida en el artículo 221 del Código Penal del Estado de Guanajuato no resulta violatoria del principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad, previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal. Ello, porque el precepto es suficientemente claro respecto a la calidad mediante la cual se relacionan los sujetos del tipo penal de violencia familiar y para comprender el significado de dicha expresión no es necesario acudir a técnicas integradoras del derecho proscritas por la Constitución Federal. Justificación. En la hipótesis normativa mencionada se penaliza a la persona que ejerza violencia física o moral contra otra persona con la que tenga relación de parentesco, matrimonio, concubinato o una relación análoga, o cuando no teniendo ninguna de las calidades anteriores cohabite en el mismo domicilio del activo. De la exposición de motivos se advierte que el legislador señaló que la relación análoga debe entenderse como aquella que constituye un vínculo o lazo de unión en la que existe una convivencia permanente y no transitoria, que si bien formalmente no es un matrimonio ni un concubinato, materialmente puede asemejárseles. En ese sentido, al ser el mandato de taxatividad una cuestión de grado, tal como la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha sostenido, se considera que la porción normativa o análoga cuenta con un grado de suficiencia en la claridad que le permite ser aplicada sin provocar un amplio margen de discrecionalidad. En tanto que, el destinatario de la norma puede anticipar con certidumbre que está prohibido ejercer violencia física o moral contra una persona con la que tenga una relación de parentesco, matrimonio o concubinato, o bien, una relación análoga a estas, sin que el legislador deba señalar cada una de ellas, porque en el actual tejido social en el que se desenvuelve la norma existen múltiples relaciones que se podrían asemejar y quedarían sin protección legal si se exigiera al legislador una
Enunciación específica, pues de acuerdo con la doctrina jurisprudencial respecto al principio de taxatividad en materia penal, el legislador solo está constreñido a una determinación suficiente de los conceptos contenidos en las normas penales y no a la mayor precisión imaginable. Primera Sala. 8 de 25. Registro digital, 202-9637. Tipo, jurisprudencia. Acuerdos conclusivos en materia tributaria. La fracción 3 del artículo 8 de las disposiciones transitorias del Código Fiscal de la Federación, contenidas en el decreto que lo reforma, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2021, al sujetar los procedimientos relativos en trámite a un plazo de 12 meses para su conclusión, supera el test de proporcionalidad, por lo que no viola el derecho de acceso a la justicia, legislación vigente en 2022. Hechos. Una persona moral promovió juicio de amparo indirecto en el cual planteó la inconstitucionalidad del precepto referido, al considerar que implica un retroceso en el derecho de acceso a la justicia en torno a un mecanismo alternativo de solución de controversias. El juez de distrito del conocimiento negó el amparo y la parte quejosa interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la fracción 3 del artículo 8 de las disposiciones transitorias del Código Fiscal de la Federación, contenidas en el decreto que lo reforma, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2021, al prever que los acuerdos conclusivos que se hayan solicitado antes del 1 de enero de 2022 y que, a la fecha de entrada en vigor del decreto respectivo, se encuentren en trámite ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, deberán concluirse en un plazo que no excederá de 12 meses a partir de esa entrada en vigor, no transgrede el derecho de acceso a la justicia. Justificación. El límite de 12 meses referido persigue una finalidad objetiva y constitucionalmente válida, pues tomando en cuenta que es aplicable a un procedimiento arbitral de carácter optativo, pretende regular el tiempo en el que deberán concluirse los procedimientos de acuerdo conclusivo que se encuentren en trámite. Además, dicha medida es racional y adecuada porque pretende brindar mayor celeridad en su conclusión para evitar que cuando los contribuyentes y la autoridad fiscal suscriban un acuerdo total o parcial en el que los primeros corrijan su situación fiscal, o bien, cuando no se llegue a un consenso, el impacto por la determinación de recargos y actualizaciones sea menor para los contribuyentes. Finalmente, la medida es proporcional en sentido estricto porque si bien fija un lapso máximo para la tramitación de los procedimientos, no torna ineficaz la solicitud, pues solo implica brindar celeridad a su conclusión, sin desaparecer el objetivo primordial de los acuerdos conclusivos. En consecuencia, la previsión de un determinado lapso de duración del procedimiento no implica una afectación desmedida al derecho de acceso a la justicia o que ello implique una regresión, sino, más bien, busca atender de mejor manera al principio de impartición de justicia pronta previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, el cual debe permear también en los procedimientos de justicia alternativa de solución de controversias. Segunda Sala. 9 de 25. Registro digital, 202-9640. Tipo, jurisprudencia. Agencia Nacional de Aduanas de México. Su reglamento interior no viola el principio de subordinación jerárquica. Hechos. Una empresa promovió amparo directo contra la resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que reconoció la validez de un crédito fiscal determinado por una autoridad aduanera, sustentado en el referido reglamento. Se concedió la protección constitucional al considerarse que ese ordenamiento otorga facultades a la citada Agencia Nacional que son de ejercicio exclusivo del Servicio de Administración Tributaria, sin tener sustento en la ley que regula a este último, por lo que viola el principio de subordinación jerárquica. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el reglamento interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México no viola el principio de subordinación jerárquica. Justificación. Los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal prevén, por un lado, que para la eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las Secretarías de Estado podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, conforme a las disposiciones legales aplicables. Por otro,
que en su reglamento interior, que será expedido por el presidente de la República, se determinarán las atribuciones de sus unidades administrativas, así como la forma en que los titulares podrán ser suplidos en caso de ausencia. Lo anterior constituye un reconocimiento del legislador ordinario de la facultad de autoorganización del Poder Ejecutivo en las atribuciones establecidas a su favor para distribuir los asuntos al interior de sus dependencias mediante la expedición de reglamentos interiores. La regla general es que el Congreso de la Unión expida leyes en las que, respecto de la administración centralizada, distribuya competencias generales a cada secretaría, de tal forma que la organización y distribución de esas competencias entre los distintos órganos o unidades en cada una de ellas, se deja por delegación legal al Ejecutivo Federal y a los titulares de cada dependencia. Así, los órganos desconcentrados funcionan conforme a las disposiciones legales aplicables, por lo que tanto el Congreso de la Unión mediante ley, como el Poder Ejecutivo mediante un reglamento en ejercicio de su facultad reglamentaria establecida en el artículo 89, fracción, de la Constitución Federal, pueden válidamente crearlos. En consecuencia, el Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México, a través del cual se crea ese órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con atribuciones para emitir resoluciones en el ámbito de su competencia y establece las que tiene a su cargo de manera exclusiva en auxilio del Servicio de Administración Tributaria, en términos de su artículo 1, no viola el principio de subordinación jerárquica. Segunda Sala. 10 de 25. Registro Digital, 202-9647. Tipo, Jurisprudencia. Ascensos y recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Los artículos 8, fracción 4, de la Ley Relativa y 42, fracción 7, de su reglamento, no violan los derechos a la igualdad y a la no discriminación. Hechos. Un miembro de las Fuerzas Armadas solicitó participar en una promoción general para su ascenso, pero se negó su solicitud al no acreditar buena salud en términos de los artículos referidos. En amparo indirecto reclamó su inconstitucionalidad. El juzgado de distrito sobreseyó en el juicio y contra esa resolución interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los artículos 8, fracción 4, de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y 42. Fracción 7, de su reglamento, al establecer como requisito la acreditación de contar con buena salud para obtener un ascenso, o como motivo de exclusión para participar en las promociones correspondientes, no violan los derechos a la igualdad y a la no discriminación. Justificación. Si bien los militares se rigen por sus propias leyes, y sus condiciones laborales y de disciplina son diversas a las que rigen a los civiles, conforme al artículo 123, apartado B, fracción 13, de la Constitución Federal, ello no implica que dicho régimen especial pueda restringir sin justificación un derecho humano reconocido constitucionalmente. En el ámbito castrense se justifica una distinta intensidad para el ejercicio de los derechos a la igualdad y a la no discriminación para sus miembros, lo que incluso llega a autorizar la exigencia de determinadas condiciones de salud, aptitudes físicas y mentales para su permanencia dentro de la institución. En esta materia el legislador está autorizado para establecer diferenciaciones por razón de salud para garantizar la eficacia de las Fuerzas Armadas y proteger la integridad de sus miembros y de terceras personas. En ese ámbito, el derecho a la igualdad debe estimarse transgredido cuando se establezcan diferencias en las que no pueda encontrarse una razón suficiente que surja de la naturaleza de la materia regulada o que sea concretamente comprensible. Es decir, cuando la diferenciación sea desproporcional, injustificada o arbitraria, aun considerando el régimen especial al que pertenecen. Las disposiciones referidas no transgreden esos derechos, pues regulan de manera general el requisito de contar con buena salud para todos los militares que pretenden ascender en un puesto. Dicha normativa por sí misma, no se constituye en una causa de discriminación, ya que no hace referencia a una enfermedad en concreto, al establecer únicamente el requisito de contar con buena salud como un factor que debe tomarse en cuenta para la participación y el otorgamiento de un ascenso de los militares. Por lo que no cualquier afección les imposibilita para obtener otro rango, sino solo cuando sea un obstáculo para cumplir con las misiones respectivas. Segunda Sala. 11 de 25. Registro Digital, 202-9650. Tipo, Jurisprudencia. Caducidad de la instancia.
El artículo 140, segundo párrafo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, al prever que no opera aun cuando transcurra el término de 3 meses, con motivo del desahogo de diligencias que deban practicarse fuera del local del tribunal, no viola los derechos a la estabilidad en el empleo ni el de pronta impartición de justicia. Hechos: la Secretaría de Educación Pública solicitó al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje autorización para dar por terminados los efectos del nombramiento de una trabajadora al servicio del Estado. Este interpuso incidente de declaratoria de caducidad, al considerar que no fue oportunamente emplazada, lo que viola los derechos a la estabilidad en el empleo y de pronta impartición de justicia. Su argumento se declaró inoperante, por lo que interpuso juicio de amparo directo. El tribunal colegiado le concedió el amparo para dejar insubsistente el acto reclamado y reponer el procedimiento, a fin de que la autoridad responsable recabara las pruebas necesarias para arribar a la verdad de los hechos. La quejosa interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 140, segundo párrafo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, al disponer que no opera la caducidad de la instancia con motivo del desahogo de diligencias que deban practicarse fuera del local del tribunal, aun cuando transcurra el término de 3 meses, no viola los derechos a la estabilidad en el empleo ni el de pronta impartición de justicia. Justificación. El artículo citado no impide que la persona trabajadora continúe con sus labores, o que sea contrario a las condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo. Únicamente determina que no operará la caducidad cuando esté pendiente el desahogo de diligencias que deban practicarse fuera del local del tribunal, esto es, regula una excepción a la caducidad, a fin de mantener vigente el procedimiento hasta que se lleven a cabo dichas actuaciones por parte de la autoridad responsable. Esa condicionante no tiene como finalidad coartar el derecho a la estabilidad en el empleo, sino protegerlo, en la medida en que garantiza que el procedimiento se lleve a cabo de acuerdo con las formalidades fijadas y se cumplan las actuaciones necesarias para dar certeza a las partes. De igual manera, el precepto no transgrede el derecho de pronta impartición de justicia, pues la caducidad implica que los procedimientos deben sujetarse a plazos razonables para su sustanciación, por ello, no pueden establecerse requisitos excesivos o carentes de razonabilidad frente a la inactividad procesal del actor. Por ello, paralizar el procedimiento por la falta de emplazamiento de la parte demandada, trabajadora, no implica una violación a ese derecho. Si bien la caducidad tiene como propósito que los juicios no se alarguen indefinidamente en aras de garantizar los principios de seguridad jurídica y de pronta impartición de justicia, no es posible establecer esa sanción a la parte actora cuando no tiene la carga procesal de llevar a cabo alguna actuación para la continuación del procedimiento, como ocurre con el desahogo de diligencias que deban practicarse fuera del local del tribunal, emplazamiento a la demandada, toda vez que dicha actuación está a cargo de la autoridad responsable, en términos del artículo 127 bis, fracción 2, de la citada ley. Segunda sala. 12 de 25. Registro digital, 202-9655. Tipo, jurisprudencia. Construcciones del municipio de Mérida, Yucatán. Los artículos 4 y 41 del reglamento relativo no violan los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica. Hechos. Una persona promovió amparo directo contra la resolución dictada en sede contenciosa que confirmó la multa impuesta por el director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. En la demanda cuestionó que los artículos referidos, fundamentos de la multa, violan los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica. El Tribunal Colegiado de Circuito negó el amparo, porque los preceptos no exceden el contenido de los artículos 50, 80 y 81 de la Ley de Gobierno de los municipios de dicha entidad, de los que deriva que el presidente municipal puede delegar esa facultad a dicho funcionario. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los artículos 4 y 41 del Reglamento de Construcciones del municipio de Mérida, Yucatán, no violan los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica. Justificación. Conforme al artículo 115, fracción 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los ayuntamientos tienen facultades para aprobar, de acuerdo con sus leyes en materia municipal, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal.
Regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. La facultad otorgada al director de Desarrollo Urbano Municipal para imponer multas no se contrapone con el artículo 55, fracción X, de la referida ley, que prevé que es atribución del presidente municipal aplicar por sí o a través del juez calificador las sanciones a las infracciones administrativas conforme al reglamento respectivo. Pues no existe un impedimento constitucional para que pueda delegar en otros funcionarios municipales facultades relacionadas de forma específica al ramo o materia de que se trate, en este caso, de desarrollo urbano, cuyo titular puede ejercer las atribuciones que le son conferidas mediante el reglamento de la materia emitido por el Ayuntamiento de Mérida, de acuerdo con sus facultades reglamentarias. Segunda Sala. 13 de 25. Registro digital, 202-9657. Tipo, jurisprudencia. Datos obtenidos en el procedimiento de conciliación prejudicial. El artículo 684-C de la Ley Federal del Trabajo no es contrario al principio de seguridad jurídica. Hechos. En un juicio laboral, una persona moral fue condenada a pagar una indemnización y salarios vencidos, por lo que promovió juicio de amparo directo. El Tribunal Colegiado de Circuito negó el amparo, por lo que interpuso recurso de revisión. Argumentó que el Tribunal Colegiado no realizó una interpretación acorde a los principios de seguridad y certeza jurídica del artículo referido, que prevé que los elementos aportados por las partes en la etapa de conciliación no podrán constituir prueba o indicio en ningún procedimiento administrativo o judicial. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 684 C de la Ley Federal del Trabajo no es contrario al principio de seguridad jurídica previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal. Justificación. El nuevo diseño de justicia laboral prevé un mecanismo de conciliación previo e independiente de la instancia judicial, el cual debe cumplir con los parámetros constitucionales y legales establecidos para cumplir con la finalidad de la reforma constitucional en esta materia. Entre ellos, el principio de confiabilidad previsto en el artículo 123, apartado A, fracción 20, de la Constitución Federal y cuyo propósito es que todo lo expresado en la etapa prejudicial no sea utilizado en el juicio laboral, para que las partes se encuentren en un plano de libertad para expresar hechos o argumentos que sirvan para llegar a un arreglo, sin preocuparse porque, de no llegar a consenso, pueda ser utilizado en la instancia judicial. Por tanto, el artículo 684 C citado no solo no es violatorio del artículo 14 constitucional, sino que busca dar funcionalidad y eficacia a la conciliación en el nuevo sistema de justicia laboral, para cumplir con el mandato establecido en el artículo 17 de la Constitución Federal que prevé el derecho de acceso a la justicia. Segunda Sala. 14 de 25. Registro digital, 202-9665. Tipo, jurisprudencia. Facultades de comprobación de las autoridades fiscales. El artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, al admitir la posibilidad de solicitar en más de una ocasión informes, datos o documentos, o la presentación de la contabilidad o parte de ella para el ejercicio de aquellas fuera de una visita domiciliaria, no transgrede los principios de legalidad y seguridad jurídica. Legislación vigente en 2016. Hechos. Un contribuyente promovió amparo directo en contra de una sentencia dictada en un juicio contencioso administrativo, en la que se reconoció la validez de una resolución mediante la cual una autoridad tributaria le determinó un crédito fiscal. El promovente planteó la inconstitucionalidad del precepto señalado y el Tribunal Colegiado de Circuito del Conocimiento negó el amparo solicitado. Inconforme, la parte quejosa interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación respeta los principios de legalidad y de seguridad jurídica al admitir la posibilidad de que en más de una ocasión la autoridad hacendaria solicite informes, datos o documentos, o la presentación de la contabilidad o parte de ella para el ejercicio de facultades de comprobación fuera de una visita domiciliaria. Justificación. Dentro de las facultades de gestión tributaria se encuentran las previstas en los numerales 22, 41, 41A y 41B, este último vigente hasta 2019.
del Código Fiscal de la Federación. En cambio, las facultades de comprobación de la autoridad fiscal se establecen en el artículo 42 del código citado y tienen como finalidad inspeccionar, verificar, determinar o liquidar las referidas obligaciones, facultades que encuentran en el mismo ordenamiento legal invocado una regulación y procedimiento propios que cumplir. Ahora, si bien el diverso artículo 48 de dicho código no establece de manera expresa que la autoridad puede realizar solicitudes de informes, datos o documentos, o la presentación de la contabilidad o parte de ella para el ejercicio de facultades de comprobación fuera de una visita domiciliaria, posteriores a la que inició dichas facultades. Lo cierto es que válidamente puede formular ulteriores requerimientos para conocer la situación fiscal del contribuyente, en tanto el artículo 16, párrafos primero y 16 de la Constitución Federal establece que el ente fiscalizador posee la encomienda de llevar a cabo la práctica de visitas domiciliarias para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía, así como la de exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, lo cual se replica en la legislación tributaria para el despliegue de sus facultades de comprobación. Máxime que el citado artículo 48 no limita ni restringe al exactor a efectuar un solo requerimiento de información y documentación, pues si estima necesaria más información dentro del mismo procedimiento, puede efectuar nuevas solicitudes respetando los términos y formalidades previstos para tales efectos, sin que dichos requerimientos adicionales impliquen que la autoridad hacendaria esté desplegando nuevas facultades. Segunda Sala. 15 de 25. Registro digital. 202-9690. Tipo, jurisprudencia. Pensión por viudez para la concubina o concubinario. El artículo 131, fracciones y 2, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, transgrede los derechos de igualdad, no discriminación y de protección a la familia, legislación vigente a partir del 1 de abril de 2007. Hechos. Una persona solicitó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que se le otorgara la pensión por viudez con motivo del fallecimiento de su concubino. Su solicitud se estimó improcedente, pues ya se le había otorgado a la cónyuge supérstite, en términos del precepto referido. Por ello, la solicitante cuestionó la constitucionalidad del precepto, mediante el juicio de amparo indirecto. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 131, fracciones y 2, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado transgrede los derechos a la igualdad, a la no discriminación y a la protección de la familia. Al limitar el derecho de una concubina o concubinario a gozar de una pensión, solo cuando no exista cónyuge supérstite. Justificación. Del artículo citado deriva que el orden para tener derecho a la pensión de la persona trabajadora fallecida es el siguiente. 1. La o el cónyuge o quien haya suscrito una unión civil que le sobreviva. Solo si no hay hijos o, en concurrencia con estos, cuando sean menores de 18 años o que no sean menores de esa edad que vivan con discapacidad o imposibilidad parcial o total para trabajar. O mayores de dicha edad y hasta los 25 años cuando acrediten estar realizando estudios a nivel medio o superior y que no tengan trabajo, fracción y 2, la concubina o concubinario solo cuando no exista cónyuge supérstite. Siempre y cuando ambos hayan permanecido libres de matrimonio o de unión civil durante el concubinato, fracción 2. Esta segunda sala ha sostenido reiteradamente que la disposición relativa a que solo a falta de la o el cónyuge supérstite, la concubina o concubinario tendrá derecho a reclamar los derechos del trabajador fallecido. Viola los derechos a la igualdad y a la no discriminación, pues realiza una distinción basada en el estado civil de las personas prohibida en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que exista una justificación constitucionalmente imperiosa. Dicha distinción es contraria también al derecho a la protección de la familia reconocido en el diverso cuarto constitucional, el cual no puede considerarse únicamente en relación con las familias formadas con motivo de una relación de matrimonio, exceptuando a las que se constituyan de modo diferente, sino que debe entenderse respecto de todas las uniones de hecho que pueden conformarse, frente a la libre determinación de la personalidad para conformar un vínculo de apoyo y solidaridad familiar.
La limitante de que solo a falta de cónyuge las personas que establecieron una unión de hecho puedan gozar del derecho a la protección de la familia reconocido constitucional y convencionalmente. No es un fin constitucionalmente válido, sino que representa una restricción para gozar de ese derecho sin considerar la realidad actual de muchas relaciones familiares. Segunda Sala. 16 de 25. Registro digital, 202-9698. Tipo, jurisprudencia. Régimen de jubilaciones y pensiones previsto en el contrato colectivo de trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Su artículo 9, al subsumir el pago de la pensión de vejez al de jubilación por años de servicio, no es contrario a los derechos a la seguridad social, ni al de subsistencia y dignidad humana. Hechos. Diversas personas físicas demandaron del Instituto Mexicano del Seguro Social el otorgamiento de la pensión de vejez a partir de la fecha en que les fue otorgada la diversa pensión de jubilación conforme al artículo 9 citado, que establece que el monto mensual de la jubilación se integra con el importe que resulte de la pensión de vejez, más ayudas asistenciales y asignaciones familiares. Se dictó laudo que absolvió a la demandada de las prestaciones reclamadas. Los inconformes promovieron amparo directo, al estimar que el laudo es inconstitucional e inconvencional, al haberse dictado fuera del contexto legal y en contra de la Carta Magna e instrumentos internacionales, violando el derecho de subsistencia y dignidad humana, pues al subsumir el pago de la pensión por vejez, al pago de la diversa por jubilación, se está renunciando a recibirla. El Tribunal Colegiado de Circuito determinó que dicha disposición no contempla renuncia de derechos ni transgrede disposición constitucional o convencional alguna. En contra de la anterior resolución se interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 9 del régimen de jubilaciones y pensiones previsto en el contrato colectivo de trabajo para los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, al integrar el pago de la pensión de vejez al importe de la pensión de jubilación por años de servicio, no viola los derechos a la seguridad social, a la subsistencia y a la dignidad humana. Justificación, del precepto citado, así como de su interpretación realizada por esta segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos precedentes. Se advierte que la jubilación otorgada a los trabajadores de dicho instituto en su carácter de trabajadores y asegurados es una prestación exclusivamente contractual que no se rige por el artículo 123 de la Constitución Federal, por lo que en los contratos colectivos de trabajo puede pactarse válidamente que la jubilación se integre con el monto de otras prestaciones. Además, estableció que la jubilación se integra con el importe de la pensión de vejez que se cubre en términos de la Ley del Seguro Social, por tanto, los recursos relativos al rubro de invalidez, cesantía en edad avanzada, vejez y muerte se utilizan para pagar la pensión de jubilación hasta por el monto que corresponda a la aludida pensión de vejez, la que debe cubrirse por el gobierno federal en términos del artículo 12º transitorio de la Ley del Seguro Social, quedando a cargo del Instituto pagar, en su carácter de patrón, únicamente la diferencia entre dicho monto y el que resulte conforme al régimen de jubilaciones y pensiones. En ese tenor, la pensión de jubilación satisface las finalidades perseguidas con la pensión de vejez establecida en la ley citada, ya que ésta queda sustituida por la jubilación o pensión prevista por el régimen de jubilaciones y pensiones, que contiene mejores derechos y prerrogativas a las instituidas para los trabajadores en general, pues al eliminar el requisito de edad permite que los trabajadores puedan obtener un mayor beneficio a los establecidos para la obtención de una pensión de vejez en la Ley del Seguro Social, es decir, al incorporar esta última a la jubilación que otorga el instituto a sus trabajadores, se alcanza un beneficio superior para estos, lo que evidencia que tal norma no vulnera el derecho a la seguridad social que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Convenio número 102 relativo a la norma mínima de la seguridad social de la Organización Internacional del Trabajo. Segunda Sala. 17 de 25. Registro digital, 202-9701. Tipo, jurisprudencia. Secretarios judiciales en cualquier categoría del Poder Judicial del Estado de Oaxaca no gozan de estabilidad en el empleo. Hechos. Una persona que se desempeñó como secretario judicial demandó del Poder Judicial del Estado de Oaxaca la reinstalación, derivado de su despido injustificado. La autoridad laboral absolvió a dicho poder de las prestaciones reclamadas.
El actor promovió amparo directo, el cual fue resuelto en el sentido de conceder el amparo, al considerar que el trabajador gozaba de estabilidad en el empleo. La demandada interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los secretarios judiciales en cualquier categoría del Poder Judicial del Estado de Oaxaca no gozan de estabilidad en el empleo. En términos del artículo 123, apartado B, fracción 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Justificación. El precepto constitucional citado establece que la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Y dispone que las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social. Al respecto, esta segunda sala ha señalado que en el caso de trabajadores de confianza al servicio del Estado la falta de estabilidad en el empleo no contraviene la Constitución Federal, porque ese derecho únicamente se prevé para los trabajadores de base, en términos de la fracción 9 del citado artículo 123, apartado B. En ese sentido, si no fue voluntad del legislador otorgarles inamovilidad en el empleo a los trabajadores de confianza, ello constituía una restricción constitucional, por lo que el artículo 7, inciso D, del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales Protocolo de San Salvador, que establece el derecho a la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de la profesión y con las causas de justa separación, es inaplicable respecto de los secretarios judiciales del Estado de Oaxaca. Segunda Sala. 18 de 25. Registro digital, 202-9672. Tipo, jurisprudencia. Impuesto predial. El artículo segundo, incisos A y B, del Acuerdo de Carácter General por el que se otorgan subsidios fiscales para su pago, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 2019, debe analizarse a la luz del derecho a la igualdad. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si los subsidios fiscales establecidos en dicho artículo deben estudiarse a la luz de los principios de justicia tributaria o del derecho a la igualdad. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo segundo, incisos A y B, del Acuerdo de Carácter General por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial en la Ciudad de México, debe analizarse a la luz del derecho a la igualdad. Justificación. Los estímulos fiscales típicos tienen relevancia impositiva cuando inciden en alguno de los elementos esenciales del tributo o en la mecánica de causación. Y los atípicos no la tienen por no tener esa injerencia, de modo que son analizables a la luz de los demás derechos y prerrogativas reconocidos constitucionalmente. Los subsidios fiscales establecidos en el artículo referido no tienen relevancia impositiva, porque ambos son aplicables una vez calculado el tributo. Tratándose del beneficio de cuota con subsidio para 2020, una vez calculado el impuesto a cargo, las personas contribuyentes beneficiadas deben pagar la cuota con subsidio, siendo subsidiada la diferencia que resulte del impuesto a cargo menos la cuota con subsidio realmente pagada, y para los años subsecuentes deben calcular el impuesto predial conforme a la mecánica establecida en la ley y a la cifra obtenida deben restarle la cuota con subsidio, lo que da como resultado el tributo a pagar. El porcentaje de subsidio se aplica también una vez calculada la cantidad a pagar, la cual se disminuye con el porcentaje aplicable. Como ambos subsidios no tienen relevancia impositiva, son analizables a la luz del derecho a la igualdad y no bajo los principios de justicia tributaria. Segunda Sala. 19 de 25. Registro digital, 202-9673. Tipo, jurisprudencia. Impuesto predial. El artículo segundo, incisos A y B, del Acuerdo de Carácter General por el que se otorgan subsidios fiscales para su pago, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 2019, no viola el derecho a la igualdad. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si los subsidios fiscales establecidos en dicho artículo violan el derecho a la igualdad. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo segundo, incisos A y B,
del acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial en la Ciudad de México, no viola el derecho a la igualdad. Justificación. El derecho a la igualdad, reconocido en el artículo 1 de la Constitución Federal, prohíbe que sujetos comparables sean tratados de manera diferente sin justificación. Los sujetos que se pretende comparar son los propietarios o poseedores de los inmuebles de uso habitacional o mixto cuyo valor catastral está entre los rangos A a G de la tabla contenida en el artículo 130. Fracción del Código Fiscal de la Ciudad de México y los que están fuera de esos rangos, pues ambos son contribuyentes del impuesto predial respecto de inmuebles de uso habitacional o mixto en esa ciudad. Entre ambos grupos existe una diferencia de trato, pues los primeros son beneficiarios de subsidios fiscales y los segundos son excluidos. Tal diferencia está justificada porque se busca disminuir las desigualdades sociales a fin de que las personas contribuyentes propietarias o poseedoras de inmuebles de los rangos beneficiados y que justamente son los de menor valor catastral, cumplan sus obligaciones fiscales y vean satisfecho y garantizado en mayor medida su derecho a la vivienda. A través de la medida se puede cumplir la finalidad que se pretende, pues coadyuva a que los beneficiarios cumplan sus obligaciones tributarias. No se advierte que esos estímulos afecten los derechos del grupo de contribuyentes excluidos, pues la regla es la contribución al gasto público y la excepción la aminoración contributiva. De modo que el hecho de que a ciertos contribuyentes se les disminuya esa carga no implica que a los otros se les afecte o aumente la que ya tenían. Segunda sala. 20 de 25. Registro digital, 202-9651. Tipo, aislada. Comisión Nacional de Hidrocarburos. El artículo 13, fracción 11, de su reglamento interno, no viola los principios de legalidad y de seguridad jurídica. Hechos. 2 empresas promovieron amparo directo contra la sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que reconoció la validez de una resolución emitida por el órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Plantearon la inconstitucionalidad del citado artículo, al estimar que viola los principios de legalidad y de seguridad jurídica. El Tribunal Colegiado de Circuito negó el amparo y las quejosas interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 13, fracción 11, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos no viola los principios de legalidad y de seguridad jurídica. Justificación. De los artículos 28, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracción 3, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 2, fracción y 3. 5, 22 y 23, fracción B, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. Deriva que el órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos está facultado para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas generales y de las disposiciones administrativas de carácter general o de carácter interno, así como de las normas oficiales mexicanas aplicables a quienes realicen actividades reguladas en el ámbito de su competencia. Si bien el artículo 13, fracción 11, citado prevé que el órgano de gobierno de la Comisión tendrá, entre otras facultades, las demás que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones o establezcan las disposiciones legales y administrativas que resulten aplicables. Ello no se traduce en un sinnúmero de acciones que arbitrariamente pueda desplegar. En el contexto en el que está inmerso dicho precepto, se refiere a los actos necesarios que, dentro de la legislación aplicable a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, estén previstos. Lo cual es coherente con lo previsto en su primer párrafo. Al disponer que el órgano de gobierno tendrá las facultades ahí previstas conforme a las atribuciones que se señalan en la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, en la Ley de Hidrocarburos y demás normativa aplicable. Segunda sala. 21 de 25. Registro digital, 202-9702. Tipo, aislada. Servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios. El artículo 116 de la ley relativa, al prever que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón podrá comisionar a un auxiliar de instrucción, o secretario, para tramitar el procedimiento desde su inicio hasta el cierre de instrucción, es constitucional, legislación publicada el 17 de enero de 1998. Hechos.
Un servidor público promovió amparo directo contra el laudo del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco. A pesar de que el Tribunal Colegiado de Circuito le concedió el amparo, interpuso recurso de revisión al haberse desestimado los argumentos de inconstitucionalidad planteados contra el referido precepto, que establece que en los conflictos de naturaleza individual, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón podrá comisionar a un auxiliar de instrucción, o secretario, para tramitar el procedimiento desde su inicio hasta el cierre de instrucción. A su parecer, el artículo viola su derecho a una debida administración de justicia, por inobservar el principio de inmediación. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 116 de la Ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, aun cuando no incorpora el principio de inmediación, es constitucional. Justificación. El principio de inmediación presupone que todos los elementos de prueba exhibidos en un proceso, y que servirán para decidir sobre las prestaciones alegadas por las partes, deben desahogarse sin mediaciones o intermediarios por el juez en una audiencia. Si bien conforme al artículo 116, fracción B, de la Constitución Federal, las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores se rigen por las leyes que expidan las legislaturas locales sujetas a lo previsto por el artículo 123 constitucional. No existe la obligación de que reproduzcan el contenido íntegro de las leyes reglamentarias de cada apartado de este precepto, porque tienen libertad de configuración legislativa en lo que no contravenga las disposiciones constitucionales. La ausencia del principio de inmediación en la regulación del juicio burocrático en el Estado de Jalisco debe entenderse dentro de esa libertad de configuración que corresponde al legislador que, al ejercerla, optó por no incorporar tal principio en el artículo 116 de la ley local aludida, como una manifestación de su voluntad de privilegiar una mayor celeridad, concentración y seguridad jurídica en el trámite respectivo, sin que ello signifique desatención a los derechos mínimos constitucionalmente garantizados. No es viable inferir, bajo una interpretación conforme o por virtud de la aplicación del principio pro persona, la incorporación del principio de inmediación en la normativa que rige el juicio laboral burocrático del Estado de Jalisco, en tanto estos principios no pueden llevar al extremo de rebasar la voluntad del Congreso estatal, y menos introducir un supuesto jurídico inexistente, con lo que tampoco resulta aplicable supletoriamente el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo. Segunda Sala. 22 de 25. Registro Digital, 202-9648. Tipo, aislada. Auditoría Superior de la Federación. El artículo 3 transitorio del decreto por el que se expide su reglamento interior, vigente a partir del 21 de enero de 2017, viola el principio de subordinación jerárquica. Hechos. Una persona demandó la nulidad de la resolución emitida en un recurso de reconsideración, mediante la cual se confirmó su responsabilidad resarcitoria por no supervisar varios pagos realizados en contravención a los lineamientos del presupuesto federal y solicitó que se realizara un control difuso de la constitucionalidad del artículo 3 transitorio del decreto por el que se expidió el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2017, que fue aplicado en el pliego definitivo de responsabilidades y en la resolución confirmó su validez. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció su validez y decidió que no realizaría el control difuso bajo el argumento de que ese ejercicio interpretativo no era de su competencia. Criterio jurídico. El artículo 3 transitorio del referido decreto viola el principio de subordinación jerárquica. Justificación. El principio de subordinación jerárquica o de jerarquía normativa establece que la validez de una disposición reglamentaria está supeditada a que tenga congruencia con la ley que reglamente, y a que guarde congruencia con su contenido y alcances, esto es, que no contravenga directamente ni las normas ni los principios que puedan ser obtenidos de ella, y que no exceda sus alcances ni su ámbito de validez. El citado artículo transitorio transgrede ese principio, pues extiende la aplicación de los preceptos del reglamento a la revisión de cuentas públicas anteriores a 2015, no obstante que la ley que reglamenta Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, publicada en el citado medio de difusión el 18 de julio de 2016, en sus artículos 3, 4 y 5 transitorios, limitó la aplicación de sus preceptos a la revisión de cuentas posteriores a 2015 y, además, previó que la ley anterior
publicada el 29 de mayo de 2009, sería la aplicable a la revisión de cuentas anteriores a 2015. De ahí que el artículo citado es inconstitucional porque extiende su aplicación a supuestos en los que la ley que reglamenta no es aplicable y porque la contraviene. En tanto que ésta reconoció que en el mismo supuesto debía ser aplicada otra ley, por ende, otro reglamento. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 23 de 25. Registro Digital, 202-9666. Tipo, aislada. Fotomultas en la Ciudad de México. Los artículos 60, último párrafo y 64 del Reglamento de Tránsito, así como 34, primer párrafo, de la ley que regula el uso de tecnología para la seguridad pública. Amos de dicha entidad federativa, al trasladar al propietario del vehículo la obligación de su pago, violan el derecho de legalidad. Hechos, en amparo indirecto fueron reclamados los artículos 60, último párrafo y 64 del Reglamento de Tránsito, así como 34, primer párrafo, de la ley que regula el uso de tecnología para la seguridad pública, amos de la Ciudad de México, con motivo de su acto concreto de aplicación. Consistente en las boletas de infracción que conoció la persona quejosa al presentarse a cumplir con el programa de verificación vehicular. Criterio jurídico, los artículos 60, último párrafo y 64 del Reglamento de Tránsito, así como 34, primer párrafo, de la ley que regula el uso de tecnología para la seguridad pública. Amos de la Ciudad de México, al trasladar al propietario del vehículo la obligación de pago de las fotomultas, violan el derecho de legalidad. Justificación. Si bien es cierto que las obligaciones previstas en los preceptos referidos están dirigidas a los conductores de vehículos, en tanto ellos son las personas responsables de la infracción cometida y a quienes los agentes de tránsito deberían imponer la multa correspondiente, advertida con motivo del uso de sistemas tecnológicos, como lo es la captura fotográfica del vehículo en movimiento en la cual la multa correspondiente es generada con posterioridad, también lo es que su uso implica que no se ha identificado el infractor en el momento en que comete la infracción y que la sanción correspondiente le sea notificada personalmente. Por ello, los artículos reclamados violan el derecho de legalidad contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque trasladan al propietario del vehículo de forma injustificada la responsabilidad del infractor que conducía el automóvil. Respecto de las disposiciones de tránsito en los casos en que fue advertida dicha infracción con motivo del uso de sistemas tecnológicos, fotomultas, por no distinguir entre conductor y propietario y no establecer un mecanismo eficaz y fehaciente que permita informar al infractor la sanción que le fue impuesta, por lo que atribuyen una conducta a una persona sin tener certeza de que la realizó y no prever una forma de notificarle personalmente la sanción respectiva. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 24 de 25. Registro Digital, 202-9681. Tipo, aislada. Liquidación de sentencia. Puede solicitarse por la parte vencida en juicio. Interpretación conforme del artículo 474 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León con el derecho fundamental a la igualdad jurídica en su vertiente de acceso a la justicia. Hechos. Se desechó la solicitud de la parte vencida en un juicio civil oral para la ejecución de la sentencia, al estimarse que no era un trámite previsto en el artículo 474 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León. En amparo indirecto se reclamó la inconstitucionalidad de ese precepto por considerarse contrario al derecho fundamental a la igualdad. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el artículo 474 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León no prohíbe a la persona vencida en juicio solicitar la liquidación de la sentencia, si se interpreta de conformidad con el derecho fundamental a la igualdad jurídica en su vertiente de acceso a la justicia. Justificación. Desde la óptica que otorgue a las personas el mayor acceso a sus libertades, se obtiene que la posibilidad de solicitar la ejecución de sentencia a través del incidente respectivo no puede estar al alcance solo de la parte vencedora en juicio, pues además de ser una cuestión de orden público, considerarlo así podría dar lugar a que se retardara indebidamente la ejecución del fallo, con el consecuente detrimento para la parte vencida. La interpretación en este sentido se justifica porque no puede quedar exclusivamente al arbitrio de quien obtuvo sentencia favorable el inicio de la ejecución.
pues ello daría lugar a que se especulara con el incremento de las prestaciones a las que hubiere sido condenada la contraria. Ambas partes tienen interés en que no se postergue o quede a discreción de una de ellas la apertura del incidente de liquidación para cuantificar las condenas impuestas, conforme a los artículos 1, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, 24 y 25, numeral 2, inciso C, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito. 25 de 25. Registro Digital, 202-9682. Tipo, Jurisprudencia. Manual de Seguridad Social del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán Texcoco. Su artículo 62 no viola los principios de certeza y seguridad jurídicas. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si el citado artículo 62 es claro respecto del momento en que comienza a correr el plazo de la prescripción extintiva para solicitar el finiquito por renuncia voluntaria. Mientras que uno consideró que resultaba ambiguo y, por ende, transgredía los principios de certeza y seguridad jurídicas previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los otros concluyeron lo contrario. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que el artículo 62 del Manual de Seguridad Social del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán Texcoco no viola los principios de certeza y seguridad jurídicas. Justificación, de los artículos 56, 57, 58, 60, 63, 64 y 65 del señalado manual deriva que el finiquito por renuncia voluntaria está previsto en favor de las personas que hayan prestado sus servicios un mínimo de 6 meses y que se separen definitivamente de la corporación, por así convenir a sus intereses. Mientras que el diverso 62 del propio ordenamiento dispone que el importe de los beneficios que no se cobren dentro de los 12 meses siguientes a la fecha en que fueran exigibles, exime a aquella de cualquier pago. La interpretación sistemática de esos preceptos brinda certeza al beneficiario de que el plazo de 12 meses para que prescriba el derecho a solicitar el pago del finiquito por renuncia voluntaria inicia a partir de que presenta su escrito de renuncia a la corporación, lo cual le otorga seguridad sobre la existencia del derecho para obtener ese beneficio y el plazo para solicitarlo, e impide a la autoridad actuar de manera arbitraria. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.